Muy bien, seguimos aquí en Buen Día Uruguay. Ya estamos junto a nuestras invitadas porque vamos a hablar del Plan Nacional de Derechos Humanos en la Educación, que fue lanzado a fines de diciembre del año pasado, fue aprobado y fue lanzado en los hechos en agosto de este año. Lo tengo aquí en su versión impresa, una linda edición, y vamos a hablar precisamente de qué es este plan, qué implica, qué nos recuerda y cómo se aplica entonces la enseñanza de derechos humanos. Bueno, de hecho ha en el ámbito implicado educativo. mucho trabajo de más de un par de años, de muchos actores involucrados en la temática de los derechos humanos y la temática de la educación también, ¿no? Y es por eso que a partir de ahora comenzará a impartirse esta especie de manual, ¿no? Y de plan. Fernanda Blanco, representante de ANEP y Luján Criado, en representación de la Universidad de la República. Gracias por estar en Buen Día Uruguay. Muchas ¿Cómo gracias están? a ustedes. Buen día. Bueno, este Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos es el resultado de la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, creada por la Ley General de Educación, la Ley 18.437 del año 2008. Esta ley mandata a la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública a crear una Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, cuyo objetivo es asesorar en materia de educación en derechos humanos. A partir de la sanción de la ley es que se formaliza esta comisión, que en realidad ya venía trabajando de tiempo antes, ya venía trabajando desde la época de la doctora Malena Martínez, cuando ella ocupaba el cargo de directora de educación en el MEC, y luego se formaliza a partir de la ley. Se trata de realizar un proceso largo, participativo, que se llevó unos cuantos años, en el que se trató de recopilar los aportes de la sociedad civil, y bueno, se instrumentaron, primero se aprobaron las bases hacia un Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos. Esto se devolvió, se trabajó con las comisiones departamentales de educación, integrada también por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación Pública. Luján, permíteme, vayamos también a la población objetiva, digamos, Sí, de este plan. Estamos hablando de un plan, bueno, dirigido globalmente tanto a los alumnos como a los propios educadores y también aplicable al entorno familiar. Sí. ¿En qué aspectos ven necesario y relevante que haya que hacer énfasis en la educación de derechos justamente, humanos? Es un Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos. Se trata de una política pública impulsada por el gobierno, son líneas de acción que intentan generar un cambio cultural. Y también tiene que ver con la consolidación del derecho a la educación en derechos humanos, que tiene tres ejes fundamentales. La educación sobre derechos humanos, en cuanto a la educación en cuanto a normativa, en cuanto a mecanismos de protección, la educación en derechos humanos, que tiene que ver con metodologías, y ahí tiene que ver con la relación y el vínculo entre educador y educado y estudiante, y la educación para los derechos humanos, que tiene que ver con educar para ejercer los derechos humanos. Lo que nosotros escuchamos hablar de empoderar, o sea, que la gente sepa ejercer sus derechos. Bueno, a ver, Fernanda, y bajándolo a tierra, ¿de qué manera se va a aplicar esto? Pues yo imagino muchos televidentes ahora, madre de familia, abuelos, todo así, pero que los nenes ahora van a tener una materia que refiere a derechos humanos. ¿Cuál es la estrategia? ¿De qué manera comenzará a implementarse esto a nivel educativo o en las distintas ramas de la educación? Claro. Sí, en la medida que este plan fue elaborado por distintas instituciones del Sistema Nacional de Educación Pública, la Universidad, el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad Tecnológica, puede pensarse como una especie de programa, pero en realidad es lineamientos con objetivos estratégicos, 4 para ser más precisa, y a partir de ahí objetivos específicos y algunas acciones sugeridas. Como política pública no se trata de decir, bueno, vamos a trabajar una asignatura en la educación formal, sino que abarca la educación formal, la educación no formal. Plantea acá, cuando ustedes tengan posibilidad de profundizar un poquito más, trabajar con los medios de comunicación, con el Poder Judicial, con la policía, es decir, la formación en derechos humanos, pero además educar en derechos humanos, que abarque los climas institucionales, que genere compromisos de todas las instituciones participantes para sí, pero para afuera también. ¿Qué derechos básicos y fundamentales muchas veces se ven vulnerados en el sistema educativo y lo damos como algo natural y no hacemos el énfasis suficiente para...? Es algo que tendríamos que pensar es más en
clima institucional Ajá. con perspectiva de derechos, no solo en los centros educativos, porque de hecho tú preguntabas si va a haber un programa, si se va a dar alguna asignatura. De hecho, hoy en la educación formal ya hay espacios curriculares específicos donde se trabaja no solo la normativa, no solo los derechos humanos, sino educación en derechos humanos, participación, debate, comunicación. Entonces, quizá lo que tenemos que pensar ahora, y esa es la intención también del plan, es que pueda transformarse en una política de Estado, una política pública que nos exija observar cada práctica, ¿sí?, desde una perspectiva de derechos, donde el discurso sea también acompañado por las prácticas institucionales a nivel educativo y en otros. Claro. Claro, porque en realidad nos involucra a todos como personas que tenemos que defender nuestros derechos humanos, reivindicarlos, pero también respetar a todo nuestro entorno en ese sentido. ¿Y hay un déficit a nivel de la educación en cuanto a la difusión de determinados valores? Nosotros creemos que hay un déficit a nivel general. A nivel general de la Sí, sociedad. por eso este plan, como bien decía Fernanda, no apunta solo. Si bien es cierto, las instituciones de la educación van a tener un trabajo, o ya vienen desempeñando, porque no es que nunca se ha hecho educación en derechos humanos, se viene trabajando en esto y desde hace muchísimos años. El tema es, de alguna manera, de centralizarlo. El trabajo que hace la ANEP, la UDELAR, el MEC y tantas otras instituciones que trabajan en educación, cada una en sus distintos ámbitos, Claro. que bueno, que tenga una coordinación, una visión más general. Muy bien. Y bueno, ya, como les decía, no es un tema solo de la educación formal, es un Sí, tema sí. de la educación no formal y es un tema de todos los ámbitos del Estado. Bien, esta temática va a estar presente en 2 mesas por la paz que se van a realizar en diciembre, tanto en Montevideo como en la ciudad de Las Piedras. Así que bueno, bienvenida a toda la información. Queda también en el Facebook y la web para seguir profundizando en el contenido de este plan. Muchísimas gracias, Fernanda Blanco, Luján Criado. Gracias por acompañarnos esta mañana en Montevideo. Gracias a ustedes. Quería de repente aprovechar también para mencionar un evento que se va a realizar el 16 de noviembre en la Universidad de la República, la Sala Maggiolo. Es organizado por la Cátedra UNESCO de la Universidad de la República y va a ser sobre movilidad humana y migrantes. Muy bien, próximo jueves. En El el próximo sitio web del plan, que es, ustedes quizá después lo pueden mostrar, PNDH. Está ya en los gráficos, ya está en los gráficos. Ahí existen determinados Ahí lo tenemos. insumos, productos que nosotros pedimos que se puedan difundir, incluso en los medios de comunicación, a veces en sus propios sitios, hay un spot, pero también hay un sitio muy especial en el que nosotros estamos convocando a que las distintas instituciones de educación no formal y otras, los medios de comunicación, el Poder Judicial, pueda inscribir acciones que están realizando que dan cuenta de este Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, porque este plan no inventa el trabajo en educación de derechos humanos, sino que lo que trata es de convertirlo en política pública y sistematizar lo realizado. Fernanda Luján, muchas Otra cosa, gracias. queríamos un poco destacar el compromiso especialmente de los medios de comunicación en estos temas y agradecerles a ustedes el espacio que nos han Por concedido. favor, que Muchas nunca es gracias. suficiente, pero vamos Muchas a gracias. seguir Y tratando estamos este tema hablando de para ella. seguir difundiendo, y en nuestra producción además va a quedar también la dirección por si alguien quiere seguir profundizando al respecto. Exactamente.